Buen equipo, muy buenos días a todos. Como les habíamos prometido, vamos a tener estas charlas de liderazgo. Para quienes están todavía como tristes de la madrugada, les recuerdo que estos espacios antes se hacían a las 7 de la mañana, todas las semanas, y el señor Pacheco pasaba lista de quienes venían. Entonces, nosotros somos un poquito más democráticos, lo estamos haciendo, número 1, voluntario, no pasamos listas, y número 2, lo estamos haciendo a las 8 de la mañana, así que bienvenidos sean todos. Tenemos un invitado muy especial, Ricardo Pineda, y empiezo por decirles, esta es una dulce venganza mía hacia él, porque Ricardo fue tan generoso en invitarme a mi primer podcast. Yo nunca había grabado un podcast, les confieso, estaba muy nervioso, sobre todo estaba recién llegado de un viaje muy largo de Europa, que creo que les comenté que estuve por allá de aniversario con mi esposa. Ya la había cancelado un día y dije, no, tengo que estar ahí, así que ahí estuve. Ricardo, te voy a devolver todas esas preguntas difíciles que me hiciste hoy. Muy bienvenido, Ricardo, por favor. Un aplauso a Ricardo. Aquí tengo 3 hojas de su currículum, pero voy a leer los primeros 2 párrafos con tu permiso. Ricardo es el CEO y fundador de Hackers del Talento, una plataforma enfocada en humanizar y transformar a las empresas a través del talento humano en América Latina. Su proyecto incluye un podcast popular donde entrevista a líderes empresariales y de recursos humanos para discutir temas como el futuro del trabajo, diversidad, equidad e inclusión y las tendencias en gestión de talento. Además, Ricardo también lidera la academia Hackers del Talento, que busca formar a los futuros líderes del talento humano en la región con metodologías innovadoras y basadas en la práctica. Ricardo es economista de la Universidad de los Andes y tiene un máster, un MBA en el IE School of Business. Ese es el Instituto de Empresa, ¿no? Instituto de Empresa, sí. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por este espacio y qué honor compartir con todos ustedes. Cuando yo hice el podcast con Yavar éramos solo los 2, ¿no? Entonces creo que la venganza se multiplicó como por 200. Está bien, aquí hay 300 y luego se va a transmitir a 5,000 más Scotiabankers, no pasa nada. Nosotros empezamos esto siempre con un rompehielo y la pregunta de este rompehielo es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Sí entendieron la pregunta? ¿La dije bien o la Sí, dije sí, al revés? Sí. Pues hace como 3 meses empecé un proyecto que es escribir un libro. No es la primera vez que escribo, pero sí que me siento a organizar un poco mis ideas del podcast, porque son como 400 episodios y dije, pues bueno, uno cómo arranca y a transmitir todos estos conocimientos, los organiza, los sistematiza y se atreve a escribir, sabiendo pues que yo, pues más allá de la clase de español en el colegio, no tomé muchas más lecciones de cómo ser un buen escritor. Entonces ahí voy en ese proceso, organizándome todas las semanas. Tengo como un coach que me va guiando y que me va corrigiendo en todo el proceso. ¿Cuándo sale el libro? Pues la meta es que salga a mitad del próximo año. ¿Se puede saber el título o no todavía? El título está muy bueno, pero todavía no lo quiero revelar. Bueno, buenísimo. Hackers del Talento. Te confieso que cuando escuché eso no entendía bien qué significaba, pero cuando además te escucho a ti hablar de humanizar a las empresas, humanizar y sensibilizar el liderazgo, me llamó muchísimo la atención. Cuéntanos sobre ese proyecto, cómo inicia, qué es y qué le quieres contar al equipo sobre Hackers del Talento. Primero, pues cuando uno oye la palabra hacker, que es una connotación negativa, ¿o no? Uno siente que le robaron la información normalmente. Pero un hacker es una persona que no se conforma con el status quo. Y talento pues es una capacidad, una habilidad que uno va desarrollando. Entonces lo que vimos es un hacker del talento, es una persona que quiere cambiar las compañías
que no se conforma con lo que hay hoy y lo hace a través de su gente. La historia arrancó hace 3 años, un poquito más, en la pandemia. Yo tenía una empresa de educación en educación corporativa y pues dijimos, oiga, ¿cómo hacemos para generar conversaciones con el público? Y dijimos, vamos a hacer algo muy novedoso que es un webinar. En esa época todo el mundo se conectaba, no sé si se acuerdan, cada uno se conectaba a webinars, los webinars eran como de 900, 1100 personas, hoy para que se conecten 100 ya es un reto. Y comencé a invitar a amigos de recursos humanos a hablar de los temas del momento alrededor del mundo del trabajo. Y ahí detecté un patrón no tan interesante o no tan chévere más bien, y era que me hablaban mal de recursos humanos, de talento humano. Me decían, no, es que recursos humanos está en la banca, entra en el segundo tiempo, ve el partido desde la tribuna, sirve la comida, la recoge, pero no le invitan a comer, es la cenicienta, la que hace las fiestas. Y yo dije, esto no puede ser. No puede ser por muchas razones, porque hay gente fuera de serie que conozco de recursos humanos. Porque si uno quiere empresas realmente competitivas, uno ve un patrón donde los CHROs o los vicepresidentes de talento, de gestión del humano son preponderantes, donde el rol del CEO también está muy enfocado en lo humano. Y tampoco puede ser porque pues, Colombia y América Latina es una región que necesita que las empresas apoyen el desarrollo del talento porque pues, hay muchas inequidades. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Yo tenía antes otro podcast que monté con un amigo, se llama Futuros Posibles de Educación. Mi amigo lo nombraron director de Impulsa, entonces pues no tenía tiempo para el podcast. Entonces dije, bueno, voy a hacer uno sobre recursos humanos. Y si oyen los primeros 3 episodios, yo digo, la gente, gracias a Dios, me quería y me oía, porque pues el sonido, las preguntas, todo era muy empírico, y ya después hice un curso y pues fuimos mejorando con el podcast, y así pues arrancó un poquito la historia hace ya más de 3 años. Bueno, y no lo dije en la introducción, pero Ricardo es una de las 10 personas más influyentes en el mundo de recursos humanos en Colombia, uno de los podcasts más escuchados. ¿Cuántos episodios van? 420. ¿Y tu audiencia, el alcance es? Tenemos 25,000 oyentes en toda América Latina. Sí. Bueno, vamos a irle dando contenido a esto que sea práctico para nuestros Scotiabankers acá. Y mi próxima pregunta va en línea con tú, Ricardo, que has tenido y has estado como parte de muchísimos procesos de selección y de entrevistas y demás, tanto en tu antecedente profesional como en tu rol actual. Primero, ¿qué buscas en un entrevistado o en una entrevista? ¿Qué cosas te hacen decir, ese es el candidato? Y segundo, y en esa misma línea, cuéntanos sobre una entrevista que haya sido así muy, muy memorable. ¿Te puedes reservar el nombre, salvo que lo quieras decir? Yo lo que busco, digamos, el podcast cuando empezó tenía como los cassettes lado A y lado B. El lado A era la historia de vida de la persona y el lado B era un tema alrededor del mundo del trabajo, liderazgo, la gestión de personas. Y lo hice así porque lo primero que yo buscaba era conocer a la persona. Muchas veces cuando uno lo entrevistan, y seguro les debe pasar a ustedes, le preguntan es, bueno, ¿y entonces cómo va el mercado y qué va a pasar y cuál es la tendencia? Pero nadie le pregunta a uno, ¿cómo estás? ¿Y tú quién eres? ¿Y tus abuelos quiénes son? Y ¿por qué haces lo que haces? Tiene que ver mucho con tus raíces, con tu manera de ser, con los momentos duros, retadores, también alegres. Entonces, primero lo que yo busco son personas que puedan contar realmente su historia, no como, no, yo quería ser presidente de un banco y estudié mucho, trabajé mucho y lo logré. Pues eso a nadie le va a servir más allá de admirar a la persona por lograr sus metas, sino realmente lo que nos hace humanos es los vaivenes, las cosas positivas y negativas de la vida. Entonces, cuando yo busco a alguien, trato de, no sé, si uno cogiera las virtudes del ser humano, como comenzar a identificar diferentes virtudes de esos líderes y enfocarlas en una conversación, desde la resiliencia, la vulnerabilidad, la capacidad de asombro, la imaginación,
trabajar en equipo, el liderazgo, como cada una de esas cosas, y los vamos trabajando. Y para serte muy sincero, al comienzo era el que se dejara entrevistar, porque pues claro, uno no tenía mucha audiencia, entonces era uno como el amigo, oiga, por favor, me deja entrevistarlo. Y ya después sí, ya pues tenemos a invitados en Estados Unidos, el CHRO de Netflix, de Patagonia, como que uno dice, nunca en la vida uno, pues llegar a mandar un mail, decirme, vas a entrevistarte, ya uno tiene pues como cosas para mostrar. Y ahora tu pregunta de las entrevistas, todas son muy buenas, la tuya fue muy buena, pero ya todos la oyeron, entonces voy a comentar otra. Es la de Samuel. Yo conocí a Samuel cuando estaba emprendiendo en un programa de aceleración de emprendimiento con una compañía. Me dijeron, mira, conoce a este analista de recursos humanos que te va a guiar un poco también para que tú aprendas a ver qué necesita alguien en recursos humanos, porque mi empresa era de educación corporativa. Y lo conocí ahí, él me ayudó y después él entró. Nosotros tenemos una academia donde formamos líderes de recursos humanos, y él pasó por la academia y le dije un día, oiga Samu, déjeme hacerle un podcast. Y fue una historia que para mí es como la esencia del colombiano, de esos colombianos berracos, pues que uno dice, gracias a Dios existe esta gente que da ejemplo. Pues para que lo oigan, es el episodio como 240 y pico, bueno, ahora me acuerdo, pero él es de una familia de Remedios, Antioquia. Su papá muy conectado a la iglesia, trabajó ahí, le toca irse en los años 80 a vivir al barrio El Picacho, en Medellín. ¿Alguien sabe dónde queda el barrio El Picacho en Medellín? Eso imagínense como si uno va aquí a Ciudad Bolívar y le toca seguir subiendo 300 metros más a un barrio de Invasión en Ciudad Bolívar. O sea, es la zona donde era, o sea, violencia pura y dura. Y él creció en ese barrio con una familia muy unida. Obviamente a él los amigos del colegio se los mataron a varios, y él nunca se conectó con la violencia, con el narcotráfico, y siempre lo cuidaban, porque su papá era el buñuelero del barrio. Él era el que vendía los buñuelos y Samuel lo acompañaba a vender. Y no les voy a chiviar toda la historia para que la oigan, pero lo que comienza él es a crecer, se gana una beca como el segundo mejor estudiante del colegio, lo becan a una universidad privada en Medellín, sale de esa universidad porque a pesar de ser el mejor del colegio, no era tan bueno como el promedio de las personas que tienen acceso a una buena educación en Colombia. Entra de chiripas a trabajar en una compañía, y ahí va creciendo, y hoy pues es CHRO de una fintech, y tiene una frase muy linda que dice que al comedido, pues al que le van a dar, le guardan. En Medellín se dice diferente, pero es de esas personas que sirve a los demás, que ayuda, que uno dice, oiga, sí es posible, y si humanizar sí tiene sentido en las empresas. Excelente. Y hay varias más, o sea, esa es una de las que se me viene a la cabeza por la conexión cercana que tengo con él. Bueno, la vamos a escuchar, ¿sí o no, equipo? Bueno, gestión de talento, gestión de recursos humanos y lo que mencionas mucho de humanizar a las empresas. Por un lado, ¿qué retos ves? ¿Cuáles son los principales retos de la gestión de talento? No solamente recursos humanos, sino de los líderes, y aquí todos los que están presentes en el auditorio son líderes de equipos. Y segundo, ¿cuáles son las barreras que ves que existen en los procesos de transformación? Todos esos ejemplos y esas historias que tú has tenido acceso. Yo creo que el primer reto que yo veo en el área de recursos humanos es mindset, mentalidad. Hay un estudio, no sé si aquí hay psicólogos, de pronto, de casualidad, que es el estudio del efecto Pigmalión. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Que es la profecía autocumplida, hacen unos señores en los 70s en Estados Unidos, Rosenthal y Jacobson, un estudio de entender cómo la creencia sobre las personas determina también parte de su éxito. Y ya van a un colegio, y en el colegio les dicen,
a los profesores. Imagínense que este es el salón de clase, les dicen tú eres el profesor y te dicen, mira, de aquí para allá son unos talentos increíbles fuera de serie. Y de aquí para allá, pues, no hay mucho para hacer. Ojalá se gradúen del colegio. Y le dicen eso a todos los profesores. Cuando les dicen eso a los profesores, comienzan a medir el rendimiento académico de los estudiantes. Y adivinen qué pasa. Lo obvio. Pues ¿a quiénes les va bien? A los que son buenos según lo que le dijeron a los profesores. Lo que pasa es que lo que no le dijeron a los profesores era una pequeña mentirita y era que todos eran muy parecidos en su nivel. Y eso se llama pues la profecía autocumplida, que es, si yo creo que tú eres bueno y los que somos papás, pues eso sí que es importante de darle confianza a los niños o los que son líderes, pues de darle confianza, de creer en las personas, pues va a hacer que la gente dé su máximo potencial y logre los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Con esa, a veces, mala reputación o mala idea que es totalmente errónea sobre recursos humanos, pues también a los líderes del humano les cuesta mucho más trabajo posicionarse e impactar. Entonces, si uno ya tiene el mindset de que estos son fuera de serie y que son críticos para el negocio, pues suceden grandes cosas y no pasa lo contrario, que es el efecto golem, que era lo que le pasaba a estos estudiantes. Entonces, yo creo que uno de los primeros retos es ese. El segundo tiene que ver mucho con ese dúo dinámico tipo Batman y Robin o María y Pierre Curie del CEO con el CHRO. El Accenture sacó una encuesta, creo que a comienzos de este año, que decía el 89% de los CEOs, y incluso pues también esto aplica para los que son vicepresidentes o líderes, creen que las áreas de talento humano son críticas, necesarias y claves para la transformación y el crecimiento de los próximos años. Entonces uno ahí dice, vamos bien, pero después dice, oiga, es que el 45% de los CHROs le están abriendo, de los CEOs le está abriendo la puerta a los de recursos humanos para que jueguen ese rol. Entonces ahí se va empeorando la cosa. Y después la estadística lo que dice es que el 29% de los líderes de talento están jugando ese rol. ¿Están qué? Jugando ese rol. Entonces de esa gran expectativa que tienen los líderes del negocio, pues muy pocos lo están haciendo todavía. Entonces eso digamos que es otro de las grandes barreras. Lo tercero tiene que ver con de quién es la responsabilidad de la gestión de las personas. En unas compañías, o sea, si yo hago una pregunta acá, ¿quién aquí es responsable de la gestión de personas? Este grupo es maravilloso. Normalmente cuando hago esa pregunta, levantan solo los de recursos humanos. Pero uno de los grandes retos es cómo volver mucho más horizontal la gestión de las personas y no depender de talento. Entonces, para que no esté para que no esté centralizada la gestión en un área, en un cargo, sino en los líderes que al final son los que conocen al talento, lo cuidan, lo desarrollan, lo evalúan. Entonces, creo que ahí hay un componente muy importante de trabajo, porque además la estadística es que la principal razón de renuncia en una compañía es un mal jefe. Entonces creo que ahí digamos que viene uno de esos grandes retos. Hay varios, no sé si quieras que pare o sigo. No, está buenísimo y yo lo que te diría es primero el efecto Pigmaleón, que lo mencionaste en nuestro podcast y de forma empírica lo he vivido, lo he sentido, lo he palpado en el mundo personal y profesional. Te di el ejemplo de mi hijo, que constantemente le digo, eres el mejor defensa, eres el mejor defensa. No lo era, mi hijo nació con 2 patas izquierdas, pero lo terminó siendo. También te hablé de algunos ejemplos y si te fijas aquí, el arte de hacer lo posible es como el mantra con el cual este equipo está viviendo, de hacer que las cosas sucedan, y tienes toda la razón, que es un efecto de mindset, de creérsela, de saber que sí se puede y estar en ese grupo. Aquí no están divididos como lo dijiste, yo creo que todos están en ese grupo de que sí lo cree. Y lo último que mencionaste sobre la accountability, pues totalmente. Esto no es un tema de recursos humanos nomás, sino de cada uno de los líderes.
de habilitar y empoderar a sus equipos para hacer que las cosas sucedan. Voy a pasar ahora porque quiero dejar bastante espacio, Ricardo, para las preguntas del equipo. Siendo uno de los influenciadores más importantes de gestión de talento en Colombia, ¿qué legado quieres dejar en el país? ¿Qué legado quieres dejar en las empresas y fundamentalmente en la gente? Pues, para serte muy sincero, cuando empecé el podcast no sabía todo lo que uno podía alcanzar en esas primeras 3 entrevistas, pero mi sueño es empresas más humanas. Mi sueño es, pues tengo varios sueños locos. El primero es que América Latina se destaque por su gente. O sea, que cuando alguien en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, hable de latinos, diga, nos necesitamos ya, como cuando uno habla de los alemanes que dice, no, son unas máquinas para trabajar, pues ojalá dijeran que los latinos son unos trabajadores fuera de serie y muy humanos. Ese es digamos que, gran parte del sueño. Lo segundo tiene que ver mucho con el rol que juegan las empresas en la vida de las personas. Si uno se pone a pensar, ¿cuánto tiempo pasa uno en el trabajo? Gran parte de su vida está en el trabajo, en pasar más de, no sé, 8, 10, 12 horas todos los días trabajando, viéndose con sus colegas, con sus compañeros. Entonces el rol que juegan las empresas en la transformación de las personas, en hacer que, el sueño loco también es que las personas cuando lleguen a su casa después de haber ido al trabajo, lleguen mejor. O sea, no como, uy, hoy es lunes, no, esos sentimientos que pasan en algunas compañías a decir, oiga, ¿qué nota lunes arranquemos? Otro sueño loco que en ese legado que tengo es que los futuros CEOs hayan pasado o hayan tenido al menos alguna asignación en recursos humanos, como que realmente hayan entendido lo que significa gestionar personas, la parte humana, la parte emocional, porque al final las empresas son personas y los que conocen mejor las personas pues son los líderes de talento. Entonces ojalá, hay varias compañías por ejemplo que tienen por política que para ser CEO tiene que haber pasado por una asignación en recursos humanos, así esté en banca, mercadeo, lo que sea, tiene que estar ahí porque tiene que entender realmente cómo gestiona las emociones. Los líderes, los CEOs son grandes contadores de historias. Hay un libro muy bueno de Henry Kissinger que no me lo he terminado, lo estoy leyendo, que se llama Liderazgo. No sé si ya se lo leyeron, que son 6 historias de líderes fascinantes en el mundo como Charles de Gaulle, Konrad Adenauer en Alemania, Margaret Thatcher. Y una de las cosas que él dice de los líderes es que tienen 2 componentes críticos y es visión y acción. Inspiran con los sueños, con las cosas que se pueden hacer, pero hacen que las cosas pasen. Entonces, en ese hacer que las cosas pasen tiene que ver mucho la parte de cómo gestiono las personas. Ese es parte del legado y al final detrás de todo, yo he trabajado mucho en temas de reducción de pobreza, de educación en mis vidas pasadas, es que realmente seamos mucho más competitivos y tengamos mejor calidad de vida. Pues mencionaste 3 cosas que me parecieron súper pertinentes. Número 1, que América Latina sea referente en materia de talento. Yo creo que eso es una posibilidad totalmente alcanzable y te comento, en Scotiabank que tenemos más de 90,000 empleados en todo el mundo, la mitad es hispanohablante y de esa mitad casi el 90% está en Latinoamérica y de todos los países donde operamos, Colombia es la base de talento que más lejos ha llegado dentro de la organización. Cuando se miran los niveles directores, vicepresidentes seniors hacia arriba, la participación por encima de Chile, Perú, México es Colombia. Y yo creo que por 2 razones. Por un lado, por el talento,
clarísimamente, pero por el otro lado también porque el colombiano es mucho más abierto a aventurarse, a perseguir una carrera móvil, así que quiero que sepas que muchas de las personas que ves aquí hoy, probablemente dentro de 1 año, 2 años, 10 años o más, van a estar avanzando su camino en la organización, en nuestros más de 40 países donde operamos, y ojalá te sientas orgulloso de que el talento colombiano está siendo exportado y llegando muy lejos. Se me olvidó mencionar una estadística muy chévere. Hicieron un estudio en Estados Unidos de cómo crecía el salario de los migrantes, y se dieron cuenta que las personas colombianas eran los que más rápido crecían en salario en Estados Unidos de todos los niveles, o sea, ni siquiera, o sea, entonces también muestra un poquito, pues muestra esa capacidad del colombiano de aprender de saber trabajar, dedicarse, esa berraquera, que a veces aquí dicen, no, es que trabajamos muchas horas, pero también uno dice, uno va a México, por ejemplo, y valoran mucho al colombiano. Claro. Entonces, pues eso ojalá se expanda. Perdón que te... No. Lo segundo que mencionaste es qué rol juega el trabajo en nuestras vidas y la cantidad de tiempo que uno le dedica al trabajo. Y he venido reflexionando mucho sobre eso. El trabajo es un fin, no es el medio, no es el fin en sí mismo. Y aquí hemos tratado de conectar con un propósito colectivo de la organización, pero cada uno de los Scotiabankers aquí presentes también tienen su propósito, y eso hace que el trabajo se eleve. Claro. Y como dijiste, que nuestra pasada por esta organización ojalá deje huella, ojalá al finalizar nuestro trabajo podamos decir, uy, impacté vidas, ayudé a la gente, elevé a mi equipo, los llevé a nuevos horizontes, están mejores, más felices, más realizados, sus familias están mejor, claro, tienen un futuro más próspero en virtud de nuestro trabajo y tiempo juntos. Y segundo, que los CEOs hayan tenido una pasantía o una estadía por recursos humanos, estoy 1000% de acuerdo. De hecho, no sé si todos lo saben, pero antes de irme a Toronto, desde República Dominicana, cuando era el encargado de banca corporativa, se me dio una oportunidad de ser el director, el gerente de recursos humanos. Y lo pensé muchísimo. Como nunca he hecho el trabajo per se, lo he hecho de forma intrínseca a mi trabajo, empírica también, y el equipo no me deja mentir y lo saben. Trato de dedicarle mínimo 1/3 de mi tiempo de la semana a temas de recursos humanos. Llámese atracción, retención, promoción de talento, llámese competitividad de nuestro equipo, llámese planes de carrera. Entonces, aunque no pase por eso, creo fielmente en lo que has dicho, es demasiado importante. Nuestras organizaciones son la gente. Si tiene la mejor gente, el mejor talento, con el mejor mindset, actitud, compromiso, esa organización va a volar sin dudas. Preguntas, equipo. Ya arrancó la señora que es psicóloga al final, se me olvida tu nombre, perdón. Me va a refutar mi estudio ahora. Luz, ya va el micrófono. Bueno, gracias. Yo soy Luz Marina Rincón. En este momento estoy en el rol de hipotecario. Estos 6 meses, yo soy psicóloga, estoy en 9º semestre como segunda carrera, como hobby. Pero bueno, mi pregunta, tu ayuda. Nosotros estamos en un proceso de crear autoconciencia en los equipos y bueno, nosotros también, para mejorar. Entonces, esa cultura de mírate a ti mismo para mejorar no es tan fácil en el mundo corporativo, porque eso siempre se asocia, no, pues ve a terapia porque estás como mal, entonces, no sé, quería pedirte como algún consejo en ese proceso de crear, ayudar al equipo a llevar esa autoconciencia. Excelente pregunta. Buenísimo. Yo creo que esa autoconciencia tiene una gran relación con el autodesarrollo. El autodesarrollo es como la capacidad intencionada o el pensamiento intencionado que tengo hacia desarrollarme para ser la versión que yo quiero ser en el futuro. Y cuando uno dice, oiga, ¿yo a dónde quiero aspirar? Hay gente que dice, no, yo en mi cargo estoy bien y lo estoy dando, está perfecto. O no, yo quiero llegar a un cargo regional o a un cargo directivo, también está bien. Y ahí lo más importante es uno entender quién es uno, qué quiere, qué le funciona, qué no. Y eso parte mucho de la capacidad de recibir bien la retroalimentación.
Yo doy muchas estadísticas, pero el 53% de los jefes no reciben retroalimentación normalmente en las compañías. Y entonces si uno dice, bueno, ¿y los que reciben, qué tal la reciben? Entonces yo creo que procesos de uno aprender a decirse las cosas, a veces nosotros los latinos sí somos muy de por el ladito, que cómo estás, que para decir algo. Hay otras culturas que son mucho más directas y se lo toman pues bastante bien. Creo que eso es uno de los componentes críticos, por ejemplo, en el crecimiento de compañías como Netflix. Cuando uno analiza la cultura de Netflix, tienen un tema de feedback diario, real y sin adornos. Y nadie se lo toma personal, sino por el bien de las cosas. Entonces, esa autoconciencia de uno saber quién es, qué quiere, simplemente arrancar a trabajar algo como el propósito de vida. 9 cada 10 personas no tienen un propósito de vida claro. Si uno fuera, no sé, si aquí la estadística, por ahí este grupo sí la tendría. Si uno les dice, oiga, escríbame su propósito, no es claro. Entonces también uno no sabe ni para dónde ir y pasa todo el tiempo en el trabajo. Entonces primero saber uno para dónde quiere ir, quién es, hacerse preguntas, no sé, leer. A mí me encanta leer a los estoicos. Hay un autor que hace unos buenos resúmenes de todos los pensamientos de los estoicos, que es Ryan Holiday, tiene varios libros que el ego es el enemigo, Discipline is Death, pues la disciplina es el destino, o el llamado del coraje, o ahorita tiene uno como Right Here, Right Now, que es sobre la justicia. Entonces es hacerse preguntas profundas de realmente uno quién es y qué quiere para la vida. Y al final creo que es demasiado valioso uno hacérselos porque pues uno que es papá, uno ve el tiempo como pasa rápido con los hijos, pues también así le va pasando a uno el tiempo, y si no se hace esas preguntas ya, pues después llegará a otra edad y va a decir, yo voy a haber tomado este camino o este otro. Clarísimo. Alain. Buenos días. Julio Sotelo, es Coach at Work. Hemos recibido por parte del equipo de actuación comercial una muy buena capacitación de liderar con foco en resultados, que creo que a veces nos encontramos siendo muy buenos líderes, pero no entregando el número que esperamos. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería ese consejo para un líder que quiere seguir teniendo una muy buena relación con su equipo, pero entregando el número? Pues hay muchos componentes. Lo primero es una muy buena comunicación, una clara comunicación de qué se quiere lograr, cómo se va a trabajar, y constantemente ir haciendo reuniones de seguimiento muy cortas de cómo vamos, qué ha pasado, qué necesitas. El líder, lo que yo siento es, pues en estas compañías tan grandes, es al final el que cuida del talento. O sea, si un líder está viendo qué necesita la persona para lograr sus resultados, dónde tiene brechas o fallas que lo pueda llenar, o con capacitación, o con otra persona del equipo, o con un seguimiento, pues probablemente va a hacer que se logren los resultados mucho mejor. Y lo otro también tiene que ver mucho con la seguridad psicológica. Para uno entregar resultados, tiene uno que estar tranquilo de que lo que va a hacer, lo dejan hacer, y si lo hace mal por alguna cosa, no va a ser juzgado, atacado o sacado del puesto, sino que pues va a ser retroalimentado para que lo haga mucho mejor. Ahora, si ya es un error pues de dejadez, por así decirlo, pues es otra historia, pero al final todos acá venimos como a dar lo mejor. Entonces tener esa seguridad psicológica para dar lo mejor, y para también poderle decir al líder. Muchos líderes a veces no les gusta que le digan lo que quieren oír. Entonces para lograr las cosas, dice, oiga, es que usted lo está haciendo mal, y el líder, bueno, gracias, ¿qué puedo hacer mejor? Y no va y como que todos tratándonos de ganar, sino realmente tener una comunicación sincera y honesta. Sí. Si me permites, yo agregaría algo, Julio, y lo vengo hablando muchísimo con el equipo y lo voy a seguir haciendo, es actuar como dueño.
Yo creo que cuando uno actúa como dueño, ya sea como contribuidor individual o ya sea como líder de un equipo o líder de líderes, si uno se hace esa pregunta, si yo fuese el dueño único y exclusivo de este banco, ¿qué haría diferente? ¿Cómo gestionaría mi equipo diferente? ¿Cómo me aseguraría de entregar resultados? Entonces, constantemente, yo creo que cuando uno piensa en el banco, y nuestro banco que es grande, es relevante, hay muchos equipos, es complejo, uno pierde esa sensibilidad de actuar como dueño. O, como decía Ricardo, hacernos la pregunta, ¿cómo agregamos valor? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo agrego valor? Y eso tiene múltiples dimensiones, no solamente el resultado tangible al final del mes, y pregúntale eso a tu equipo. Y te darás cuenta que creo que así como lo que decía Ricardo, que si uno le hace la pregunta ¿cuál es su propósito? Muchas personas o no lo tienen claro, o no lo han pensado, o si te dicen algo no necesariamente es un propósito. Lo mismo pasa con el concepto de agregar valor, actuar como dueño. Seguimos. Hola, buenos días. Alain, luego Ivonne, y primero, ¿dónde está? ¿Dónde Luz. estás? Ya, yo buscando. Hola Ricardo, buenos días, bienvenido, mi nombre es Luz. Y bueno, solamente recomendarles Hacker del Talento, soy super fans. Son historias que marcan la vida, que te enseñan a través de ejemplos cómo puedes ser un mejor líder, una mejor persona. Y del podcast que estabas hablando ahorita, es el 247 de Samuel López, así que se los recomiendo. Gracias por tener este programa espectacular. Solo quería decir Gracias. eso. Buenos días, Ricardo. Mucho gusto. Mi nombre es David Jiménez, del equipo de Sourcing. No, ¿dónde? No lo veo. Acá. Ya. Hola, Yavar. Hola, David. Quisiera saber, desde tu experiencia en otras compañías, ¿qué has visto para que desde los equipos de recursos humanos le ayuden a la organización a dejar de trabajar en silos? Wow, buena pregunta. Gracias, David. Lo que hoy se está viendo en las organizaciones es que primero se están volviendo mucho más horizontales, no tan verticales. Y hay cosas tan simples, pero de un impacto tan poderoso, David, que es poner a trabajar a personas de otras áreas juntas, en proyectos transversales, complementarios, de pronto no del día a día, pero que entiendan un poquito cómo funciona. Otra cosa que hacen otras compañías, por ejemplo, es que rotan a los vicepresidentes. Entonces pasan, no sé, el de retail lo mandan a tecnología y al de tecnología lo mandan a recursos humanos y al final cada uno comienza a ponerse en los zapatos del otro y a entender exactamente por qué hacen lo que hacen. Un componente un poco más técnico y de pronto sofisticado es como los modelos de incentivos, de cómo hacer pues, para diseñar modelos de incentivos claros que haga que la gente tenga que colaborar y no simplemente, no, que yo tengo que ser el más eficiente en mi planta de producción o en tal, pero entonces eso es a costa de otra cosa. Entonces el otro está siempre hay como unas luchas en vez de poner unos incentivos que sean mucho más integradores de la organización. Ahí pues son como tres ejemplos. Y ahí, David, nuestro programa de coequiperos que lanzamos en febrero del año pasado con el comité directivo, yendo a ser cogerente de una oficina por todo el mes y luego replicándose al resto del banco. Recién hicimos el programa de coequiperos en telemarketing, lo hicimos en cobranzas. De eso se trata. Creo que no hace falta que Recursos Humanos lo organice. Yo creo que cada uno de ustedes tiene la posibilidad de conocer lo fascinante que es todas estas historias. Si aquí hay 300 personas y en promedio tienen, no sé, 10, 15 años de experiencia en banca, eso significa que en este grupo hay más o menos 3.000 o 4.500 años de historia y de experiencia que si cada uno la reserva para sí mismo, no nos nutrimos y nosotros empezamos a trabajar como equipo si se logra. Lo que más me llena de orgullo, y esto lo he visto más este año que el año anterior, es cuando estamos hablando de un proyecto, de una iniciativa, de un problema además,
y ya yo no escucho personas apuntándose dedos. No es que cumplimiento, no es que recursos humanos, no es que operaciones, al revés, dicen lo contrario. Yo les pregunto, ¿tienen lo que necesitan para resolver ese tema o para capturar esa oportunidad? Y dicen absolutamente sí. Siento el apoyo de auditoría, de riesgo, de recursos humanos, de operaciones, de finanzas, perdón, etcétera. Eso no ocurría hace apenas 24 meses. ¿Hemos llegado al final del camino? Absolutamente no. Pero fíjate lo coherente que son conceptos que has mencionado, que es también la nueva cultura que trae nuestro CEO global, Scott Thompson. Ricardo mencionó anteriormente seguridad psicológica, psychological safety. Ese es uno de los pilares que ha traído Scott. Breaking down silos, romper silos, justo lo que acabas de decir. Entonces, creo que lo que ha dicho Ricardo son temas muy prácticas, hacer rotaciones de los vicepresidentes, tener un esquema de incentivo que promueva la colaboración, pero no es suficiente. Yo creo que tiene que salir de una curiosidad genuina de cada uno de ustedes, de conocer del banco y de crecer y aprender a través de esos espacios de colaboración, que nos sobran las oportunidades en el día a día de nuestro quehacer. ¿Qué más? Raquel. Hola, buenos días, Ricardo Yavar. Una pregunta que siempre me ha, digamos que generado muchísima inquietud y es, ¿qué pueden hacer las organizaciones, sobre todo en industrias que tienen una brecha de género marcada, para aumentar la participación femenina en posiciones de liderazgo, más allá de simplemente establecer cuotas? O sea, estoy aumentando la complejidad con el tiempo. ¿Cuánto nos queda? Si quieres, te doy un poquito de tiempo para pensar. No. En nuestro banco somos un referente en materia de equidad, diversidad e inclusión. Nada más tienes que mirar aquí el auditorio. Estoy seguro que si hacemos la estadística, hay 60% de representación femenina en cargos de directores, gerentes. Nuestro comité directivo fue y creo que sigue siendo el único comité directivo de más de 12 vicepresidentes en toda la banca colombiana que tiene mayoría de cuota femenina. O de participación. Las cuotas a mí no me gustan, porque las cuotas obligan un camino y distorsionan los procesos normales cuando uno está aspirando a lograr ese número. Yo creo más en asegurar lo que se llama en inglés un level playing field, o sea, unas condiciones totalmente equitativas, donde no haya un sesgo hacia un género ni hacia el otro. Y ahí yo creo que nuestra empresa ha avanzado bastante, pero siempre habrá mucho más por hacer. Sí, desde el sistema en general yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer. Para decir una cosa muy simple que afecta mucho a las mujeres, es la licencia de maternidad. Yo creo que los hombres y las mujeres deberíamos tener el mismo tiempo de licencia de maternidad para que sea nivelar la cancha, como dice Yavar, porque pues muchas veces en las compañías dicen, no, yo contrato a esta mujer y entonces, ¿cuánto es licencia? X meses, no, pero además después con el bebé, con el tiempo, entonces eso es que mi productividad pues va a ser menor. Entonces contratan hombres. Entonces creo que ahí es una solución mucho más sistémica de reforma laboral en Colombia, pero que se debe hacer para nivelar la cancha y tener esas oportunidades. El tema de las cuotas es súper polémico en unas compañías porque a veces no, tenemos que tener una mujer acá por tener una mujer y no simplemente tenemos que tener a los mejores. Creo que los hombres necesitamos trabajar mucho en temas de aprender a entender, a saber todos los temas de diversidad, de equidad y de inclusión. Los hombres, sobre todo en el tema de equidad, las mujeres pues obviamente les ha tocado mucho más duro desde simplemente el derecho a voto, que fue hace ya varias décadas. Entonces es un mundo mucho más complejo, pero también los hombres nos hemos echado unas cargas que a veces no sabemos que nos pasan. Los que más se mueren por ataques al corazón somos los hombres. La mayor cantidad de suicidios somos los hombres, porque como se distribuyó el trabajo, entonces la mujer estaba en la casa, el hombre era la parte económica y se traía un montón de cosas. Entonces si uno le dicen eso como hombre, es decir, oiga, ok, pues sí, quiero vivir más, quiero vivir mejor,
venga y en conjunto vamos haciendo bien las cosas, creo que comenzamos a cambiar. Yo siento que las nuevas generaciones, hoy lo ve uno en los colegios, en las universidades, no vienen con eso. Uno ve empresas nuevas de tecnología, todos, el tema de cuota, ¿cómo así que cuota? No, aquí mire y no hay ninguna cuota y cumplen todos los indicadores supremamente bien. Sí creo que había que dar ese impulso pues para generar esa noción, pero no sé si se dice que más que 30% de las mujeres al menos en puestos directivos, y sacaban una estadística que iba a tomar 200 no sé cuántos años para lograr eso. Yo no creo que eso sea una estadística real, porque pues es como una cosa lineal. Yo creo que más, si generamos un movimiento mucho más masivo, se cumple más rápido. Y simplemente pues entre todos entender que estamos aquí todos juntos por un mejor propósito, y ya. Hola Ricardo, soy Carlos Mario, hago parte del equipo legal que atiende la banca corporativa y comercial del banco. Y primero, muchas gracias por tomar esa bandera de hacer que los latinoamericanos sean reconocidos como un talento muy competitivo a nivel global. Y mi pregunta es, ahora como colombianos, ¿cuál cree usted que es nuestra ventaja competitiva como talento en el mundo? ¿A partir de qué podemos apalancarnos para dar contiendas, digamos, en el mercado laboral? No diría que es una. Yo creo que nosotros como colombianos tenemos varias cosas muy buenas en el mundo del trabajo. Uno es nuestra disciplina de trabajo. O sea, llegar acá a temprano, se va uno tarde, uno lo mira, mírenlo por el sector que miren el sector, incluso si es un mundo informal o formal, miren las personas que se levantan, no sé, 3 de la mañana, le tienen que hacer la comida a los hijos, cogen transporte 2 horas, llegan al trabajo, o sea, como que hay una disciplina de trabajo muy buena. Lo segundo es que yo creo que somos, pues, por la situación que nos tocó vivir, muy resilientes, y esa resiliencia también tiene que ver con una mejor capacidad de adaptación que otras. De pronto no que la Argentina, porque eso sí ya eso les toca vivir volatilidades, monedas muy complejas, pero sí nos tocó vivir muchos momentos difíciles, entonces sabemos estar en momentos complejos en las compañías. Somos muy buenos también, o sea, nos comunicamos mejor que otras nacionalidades, somos mucho más empáticos y obviamente pues habrá cosas por mejorar, pero yo diría que esas 3. Y yo, Carlos, te diría una que le falta al talento colombiano, y es creérsela más. Tienen todas esas virtudes, y sin embargo tú ves a un colombiano precisamente por su forma, por ser mucho más humilde, más tranquilo, versus, y perdón aquí la comparación odiosa, un chileno, un argentino, que llegan a esas reuniones probablemente con menos capacidad, con menos preparación, con menos talento, competencias, etcétera, y simplemente llegan ahí con un nivel de confianza y de, a veces, arrogancia. No queremos llegar a ese extremo, pero te diría es creérsela más. Yo estoy 1000% de acuerdo con todo lo que ha dicho Ricardo, y ojalá sigamos viendo, no necesariamente una ola de exportación, porque sería mal que todo el talento profesional bueno de Colombia salga al exterior, fuese bueno que también fuésemos receptor de talento internacional. Nuestro comité directivo tiene aquí costarricense, dominicano-canadiense, dominicano, ¿quién más? Un español, que no es de Madrid, Cundinamarca, sino de Madrid, España, un chileno, un uruguayo. Pero les diría eso, en adición a lo que ha dicho Ricardo, es creérsela, tener la confianza de llegar a esos procesos, obviamente con la mejor preparación, pero también posicionarse con mucho más valentía. Y si puedo agregar sobre lo que dices, creo que nosotros como colombianos tenemos 2 retos, y es, primero, quitar esa palabra todo chiquitico. Y es muy difícil, pero el tintico, el cafecito, eso no lo hace uno pensar en grande, eso lo hace uno pensar de pronto en el detalle. Y eso es un rasgo cultural que te afecta tu comportamiento. Sí. Y el segundo tema de no pensarlo, pues de no creérsela, más que no creérsela, es que tratamos de ser como muy humildes en lo que hemos hecho.
en mostrar lo que hemos logrado. Un gringo, tú pues que ustedes que los conocen son mucho más claros, he hecho esto, siempre hablan como de sus logros y uno lo toma como, uy, tan sobrado, pero al final tenemos que cacarear un poquito y tenemos que mostrar lo que hemos hecho y creernos el cuento y eso, bueno, eso ya después me puedo meter, eso, un antropólogo que se llama George Foster lo hizo como todo el análisis de la cultura colombiana y mexicana frente a eso, y es cómo realmente contamos lo que somos y lo que valemos, sin importar a veces también ese qué dirán de no, van a creer que soy sobrado o no, es que esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo soy. Tener Sí. listo ese famoso elevator pitch Sí. del perfil profesional de uno. Alain. Bueno, creo que estamos llegando a tiempo, pero y la pregunta que iba a hacer la hicieron, pero la voy a reformular. Lo que sí me agrada, como dijo Yavar, es que tocaste muchos puntos de la nueva cultura que acabamos de lanzar en el banco, ¿no? El tema de ganar como un solo equipo, inclusión, hacerlo mejor cada vez, son los comportamientos que ya están escritos, que son los que se va a estar trabajando. Con el tema de equidad, una precisión, yo creo que, yo entiendo lo de las cuotas que es odioso, pero como me dijo alguien una vez, si a mí me miden por esto, voy a trabajar de esta manera. Entonces yo creo que eso es lo que forza a que lleguemos al cambio, ¿no? Si no lo medimos, si no ponemos metas, no lo vamos a lograr. Entonces yo creo que ahí con cuidado, obviamente no mover a alguien a un puesto sin tener las calificaciones que se vuelven lo negativo, hay que tener esa sutileza, pero sí hay que empujarlo. Y te iba a preguntar, aquí en Colombia, en temas de diversidad, equidad e inclusión, ¿dónde ves tú que está la mayor oportunidad? Para mí en inclusión. ¿En qué? En inclusión. Creo que la pobreza en Colombia es como el 39%. Si uno analiza las estadísticas educativas en Colombia son retadoras, o sea, 2 de cada 3 personas en Colombia no saben matemáticas, de los que se están graduando ahorita. Y ustedes que son un banco, ¿qué tanto usan las matemáticas? El pensamiento matemático, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico. Y 1 de cada 2 no sabe leer. Somos una región informal. Entonces creo que el mayor reto que nosotros tenemos es cómo realmente generar una sola economía, generar oportunidades para todos. Yo creo que las compañías en 4 o 5 años se van a tener que meter intensamente en las universidades, en los colegios. Y no es como que no, usted haya universidad, mándeme la gente y yo la contrato. No, pues que la gente no está llegando como yo necesito. Y Colombia, pues los que la hemos recorrido, se dan cuenta de de la variedad de talentos que hay desde La Guajira hasta el Amazonas, por el Putumayo, en los llanos. Entonces creo que las compañías tienen un rol muy importante en la inclusión, en romper como esas barreras de crecimiento social, que al final pues lo que hacen es que perpetúan la inseguridad, la inestabilidad. Entonces para mí lo más importante es que las empresas vayan mucho más allá, que por ejemplo ustedes conozcan a las familias de sus empleados, que impacten a las familias, a los entornos, porque ahí se comienza uno a cambiar la sociedad realmente cuando uno tiene un ingreso estable. Es que uno no saber con qué va a vivir al otro día es muy difícil. Entonces uno poder dar estabilidad, dar educación, creo que eso es bien importante. 2 preguntas más, Ivonne y luego... Ya. El micrófono está abajo. Listo. Mi nombre es Ivonne Casado y soy de la unidad de Wealth Management. Ricardo, bienvenido. Quería preguntarte, más de 400 conversaciones, seguramente en muchos casos debe haber hilos conductores y que te han dicho, acá también me lo dicen, acá también me lo dicen. Cuéntanos un poco ese hilo conductor en relación a trabajar con empleados que solemos denominar difíciles, ¿sí? Esos que dices, ¿hasta cuánto tiempo más voy a seguir estando con él o con ella? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué más debo hacer? Porque yo creo que todos en estas posiciones de liderazgo nos hemos enfrentado a eso, ¿no? Tenemos personas a las que queremos y lo sentimos como personal desarrollarlas y llevarlas hasta el otro nivel, pero a veces creemos que son un poco difíciles. ¿Qué es esto que
crees que tiene un hilo conductor en todas estas conversaciones que has tenido? ¿A quién aquí nos ha tocado lidiar con un empleado difícil? Ahora, ¿qué es un empleado difícil? A eso, creo que en eso va mi pregunta. Desde muchos casos ha sido o porque es muy rebelde, en otros casos porque consideras que tiene el potencial, pero él mismo o ella misma no se lo han creído, en otros casos porque el romper tu status quo, que yo lo veo positivo, lo genera una forma que no es la adecuada. Bueno, hay muchas cosas. No estoy hablando aquí del difícil, del que tú decías, la dejadez, el que ya definitivamente no, sino aquellos que tú dices son complicados, pero veo que tienen la madera para hacerlo, pero a juicio de la comunidad no son los más fáciles de liderar. Bueno, primero yo creo que, y aquí de pronto va a ser un poco polémico, pero por ejemplo las personas tóxicas yo creo que no deberían estar en una organización. Eso hacen demasiado daño. Uno cree que porque genera resultados, pero lo hace de la peor manera, se vale. Y si uno analiza el impacto en el talento de tener una persona tóxica, lo que realmente es tóxico, es muy dañino para una organización, porque además genera fuga de talentos, genera mal ambiente, etcétera. Ahora, un empleado difícil. ¿Qué es un empleado difícil? Al final, yo creo que a nosotros, pues, en el colegio o en la universidad, a mí nunca me enseñaron a liderar, a cómo ser jefe, a esas cosas, y uno en los trabajos, cuando lo contratan en el reto inicial, el reto técnico, la habilidad técnica, pues uno dice, bueno, yo me iba bien en la universidad, me gradué con más de 4 o 5 de promedio, entonces, bien, pero es un reto técnico. Y ya cuando comienzan los retos mucho más adaptativos, mucho más complejos, pues son retos que es a través de las personas. Ya no es yo con yo, sino yo con mi equipo. Y ahí yo creo que pues puedes encontrar estos empleados que dices difíciles, es porque nunca les han enseñado cómo escuchar, cómo dar órdenes o gerenciar un equipo, cómo manejar una situación difícil, cómo empoderar a otros, cómo confiar en los demás, cómo confiar en sí mismos. Porque a veces para uno poder confiar en los demás tiene que pues, saber confiar en sí mismos. Entonces creo que es mucho de acompañamiento, entrenamiento, comunicación. Creo que es sentarse a tener, eso yo creo que somos muy buenos los latinos a saber tú quién eres y no el otro que es, bueno, tú tienes que hacer esto y no me importa si en tu casa pasó esto, otro. Acá somos un poco comprensivos, entonces es entender a esa persona. Creo que hay que enseñarle, pues darle mucha retroalimentación, que lo hablábamos ahorita, que entendamos que la retroalimentación al final es para que todos seamos mejores, y evaluarlo, ¿no? Evaluarlo constantemente, mostrar resultados, también entender cuáles son sus habilidades, porque a veces ponemos a la gente en retos para los cuales no están listos o desaprovechamos sus habilidades. Y qué mejor que uno poner a la persona adecuada en el cargo adecuado con las competencias adecuadas, pues para que florezca todo su potencial. Entonces eso también es importante. Me gustó muchísimo la distinción que hiciste entre un empleado difícil o un empleado tóxico, y lo mismo se puede hacer en los rockstars. Rockstars no solamente los top performers por el resultado, sino casi siempre por la actitud. Esos empleados que elevan al equipo, que tienen un optimismo, unas ganas, una actitud, un positivismo, contagian y hacen que el resto del equipo también se eleve, y los que están abajo con esa condición que mencionas, que casi siempre es un tema de actitud, o sea, tienen las mismas condiciones, están en la misma empresa, tienen todas las posibilidades para crecer, para desarrollarse, para elevar el equipo, pero deciden hacer lo contrario. Equipo, les quiero decir que en nuestro banco hay tolerancia cero para esos empleados tóxicos. Y ustedes como líderes tienen la responsabilidad no solamente de identificarlos, sino de resolver la situación. Porque esos empleados, cada vez que demoramos tomar una decisión, les tenemos más paciencia de la que ellos se merecen, son horas y recursos ilimitados que le estamos privando a quienes sí se merecen estar acá. Entonces, un buen mensaje, y gracias por la distinción, porque no es un empleado difícil, sino ese empleado tóxico. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.
Yavar, yo me quedo con la última pregunta para que vayamos cerrando. Uy, pero tenemos, Creo que para quedó no con el cortarle la micrófono. palabra, hagámosla en la velocidad de la luz, la pregunta y la respuesta. Hola, hola. Perdón, Ya, Kat. listo. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrés Contreras del equipo de CREA. Bueno, soy comunicador social y tengo una especialización en psicología del consumidor, y hablando con muchos de mis colegas, psicólogos, comunicadores, siempre que ellos asesoran empresas, hablan mucho de lo difícil que es convencer a una empresa de la importancia del capital humano, porque siempre han visto que el éxito está marcado en lo que yo vendo, en lo que yo hago y en el número representado en dinero. ¿Cómo crees que puede uno cambiar la mentalidad de esas empresas o incluso de los equipos donde está primero el número y el recurso humano pasa como a un segundo plano, llamémoslo así? Muchas gracias, Andrés. Pues yo creo que en ese tipo de... No hablamos de un tema que me apasiona, que es la tecnología, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo, pero hoy por hoy es mucho más fácil demostrar qué hace que una compañía crezca a través de su gente y qué no. Entonces, cuando tú puedes tener modelos predictivos, analítica de desempeño de las personas, correlacionarlo con crecimiento de la compañía, correlacionarlo con índices de rotación, con índices de mala cultura, pues puedes mostrar cómo crece una compañía. Para darte estadísticas, una empresa con una buena cultura crece 2 veces que la competencia. Por ejemplo, no sé, a mí me encanta Patagonia. No sé si conocen esta compañía que tiene una cultura única, pues las empresas tienen una cultura muy peculiar, pero crecen más que la competencia a través de ser ellos mismos, de tener una cultura fuerte en la sostenibilidad y en tomar decisiones arriesgadas frente a eso. Entonces, por el lado de la cultura lo puedes mostrar. Por el lado de, oiga, es que esta persona se me va a ir, y ya con lo que se llama People Analytics o analítica de personas, tú puedes saber, analizando un grupo, no sé, comercial, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un empleado de estos se vaya en 2, 6 meses. Entonces yo creo que ahí con esa data tú no solo vas a tener un discurso para vender, sino yo creo que ahí los líderes de talento van a tener o van a ser altamente demandados para que estén en las juntas directivas conectando estrategia con indicadores de negocio con las personas. Y ahí incluso pues le pueden decir, cuando la empresa diga queremos crecer 3X, pues uno ya tiene la información y decir, bueno, con qué personas, cómo, y ahí el rol comienza a coger mucha más preponderancia e importancia. Ahora sí, Cata. Bueno, entonces, Ricardo, primero darte las gracias porque quiero contarte que rompiste el récord de preguntas durante una sesión. Inclusive quería pedirte, porque sé que hay más preguntas y no las alcanzamos a responder, si no las pueden compartir y después verlas contigo, e igual poder contarles a esos Scotiabankers qué piensas. Y quise quedarme con el cierre porque yo creo que ser líder es una elección. Y en esa elección también hay días donde cada uno de nosotros podemos sentir ¿y quién me mandó? La pregunta para ti es, ¿qué le dirías a un líder en un día difícil? Con toda la emoción para el cierre. Que escuchen el podcast de Hackers del hay Talento. 410 episodios. No, yo creo que al final todo es como el propósito superior. Yo he sido emprendedor los últimos, no sé, 10 años de mi vida. Y ser emprendedor es vivir en un modo montaña rusa. O sea, yo sé que así como un día por la mañana estoy aquí, estoy feliz, me siento que la estoy logrando, puede llegar uno por la tarde y tener 35 chicharrones y pensar que la empresa se va a acabar, pero al final cuando uno dice, bueno, salgámonos como de mirar esto acá, sino como el big picture, como hacia dónde le estoy apuntando, yo creo que es lo que lo mueve a uno, y lo puede uno mover sus hijos, lo puede uno mover el impacto que genera, lo puede uno mover el equipo que tiene, pero volver a esos básicos y decir, ok, y lo otro también es que ya hemos pasado por cosas tan difíciles, que uno dice, bueno, ¿se acuerda cuando tal cosa, o se acuerdan de esta ya salimos? Yo a veces repito mucho una frase, todo va a estar bien, no importa, todo va a estar bien, y uno se va mentalizando y pues se va adaptando a esos días difíciles que los tenemos todo el tiempo, pero que también saber a veces decir, bueno, este es un día, mañana vuelvo, arranco, lo intento y lo voy trabajando.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Cuando te suba tu audiencia en 5,000 personas ya te habrás dado cuenta Gracias. de dónde fue la fuente. Ha sido muy, muy chévere la conversación contigo, muy bueno tenerte acá. Nuestros dos pilares, gente, cliente, le pegaste el primero de lleno, estamos muy agradecidos contigo. Y nada, hasta la próxima. No, pues muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Listo. Y cualquier cosa.